Mide casi 4 metros de altura, pesa cerca de 3 toneladas y empieza a llamar la atención de quienes visitan el extremo oeste de la frontera entre México y Estados Unidos. Está impresionante, si es que es real. Es un fragmento del muro de Berlín, colocado en el Parque Internacional de la Amistad, junto a la cerca fronteriza en Tijuana. La organización Muro contra los Muros lo donó a esta ciudad años después de que intentaran regalarlo al gobierno de Donald Trump al cumplirse 3 décadas de la demolición de la barda que dividió a Alemania del Este de la Alemania Occidental. Y recordándole al presidente Trump de la promesa estadounidense que se hizo en ese entonces de construir un mundo sin muros. Nuestro regalo fue rechazado. Ahora pretende promover el ideal de un mundo distinto. Paradójicamente colocaron este pedazo del muro de Berlín justo cuando el gobierno norteamericano está reemplazando la cerca fronteriza por una mucho más alta. El aspirante a la presidencia de México, que apoyó traerlo al país cuando fue secretario de Relaciones Exteriores, fue uno de los invitados a su develación. Lo que hay que hacer es tirar los muros, no construir nuevos. Estados Unidos siempre defendió eso. Entonces, ¿por qué una cosa en Alemania y otra cosa en México? La nueva cerca dificultará las reuniones familiares y de amigos que aquí se han celebrado durante décadas. La ciudad fronteriza Eagle Pass está nuevamente en el tapete. En los meses recientes lo ha sido por la disputa sobre las boyas en el Río Grande para disuadir la migración ilegal. Y ahora, en apenas una noche, cruzó 1/3 de todos los migrantes que por allí cruzaron la frontera de manera irregular durante el mes de julio, según confirmó el Departamento de Seguridad Pública de Texas y evidencia un video publicado en las redes sociales por un reportero de Fox News. El Departamento de Seguridad Pública de Texas sorprendió múltiples grandes grupos de inmigrantes ilegales que cruzaron el Río Grande entre puertos de entrada y atravesaron el alambre de Concertina en Shelby Park en Eagle Pass. En total, aproximadamente 2,000 inmigrantes ilegales fueron detenidos y procesados por la patrulla fronteriza de Estados Unidos. Cabe destacar que no todos los que intentan cruzar lo logran o son procesados. La organización Texans for Strong Borders pide más acciones y califica de insuficiente el trabajo del gobernador Greg Abbott, mientras que otras organizaciones señalan que la percepción de las fronteras abiertas promueve la crisis. Si usted cruza la frontera ilegalmente o es un ciudadano extranjero que quiere ingresar a Estados Unidos, casi tiene una garantía del 100% de que ingresará al país por esa frontera, lo dejarán entrar. Mientras sigue en aumento el número de cruces irregulares, el gobierno federal insiste en las políticas que prohíben solicitar asilo después de un cruce ilegal o sin haberlo hecho antes en un país seguro previo a su llegada a Estados Unidos. Con llamados para reformar los sistemas financieros globales, así como ayuda para naciones en desarrollo y acabar con el impacto del cambio climático de una manera común, se han escuchado los discursos de la mayoría de los líderes que se han presentado en la Asamblea General de las Naciones Unidas en esta semana de reuniones de alto nivel. Durante esta jornada se han llevado a cabo varios encuentros importantes que tocan el tema de la igualdad de las mujeres, el desarrollo de nuevas estrategias para enfrentar los retos de salud, así como se habló acerca de cómo se va a trabajar con los nuevos encuentros del futuro. Mientras tanto, avanza la segunda jornada de reunión en el Consejo de Seguridad para tocar el tema de Ucrania, donde varios países insisten en la necesidad de que se reforme esta organización y que puedan cumplir de esta forma con los principios fundamentales de paz y seguridad, debido a que existe este poder de veto de los 5 países permanentes: Francia, Estados Unidos, Rusia, China e Inglaterra. Mientras tanto, se han dado ataques en territorio ucraniano. Varios misiles fueron lanzados por parte de Rusia en un ataque simultáneo en 6 ciudades ucranianas, donde se ha destruido infraestructura y también se ha amenazado a la población civil. Esto se dio justo cuando el presidente ucraniano se encontraba aquí en Naciones Unidas dirigiéndose a los miembros del Consejo de Seguridad. Hoy se encuentra en la capital de los Estados Unidos reuniéndose con el Congreso y el presidente Joe Biden, que culminó su visita este miércoles. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Naciones Unidas para Telearuba.